Esto es muy importante en cualquier vía, ya sea terrestre o sea de vía férrea, ¿no? Entonces, lo que sí se quiere es de que en todo su trayecto se tiene que conocer algún tipo de obras defensivas. Y es muy diverso. Y en esta parte ya estamos entrando dentro de la parte de la infraestructura que tenía que considerarse en una vía férrea, que puede ser tal vez algún tipo de muro de contención, tal vez de zanjas abiertas, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la parte de la infraestructura, que lo vamos a ver muy poco, pero sí lo vamos a nombrar, porque acá va a estar involucrado las obras hidráulicas, las obras de vía, etcétera. Pero es todo un conjunto, ¿no? Que donde esto va a permitir que haya una, un tránsito de vía que esté en consideración y cumpla las condiciones según norma. Puede ser, acá de una manera general, que después lo vamos a detallar, puede ser, y lo que nosotros queremos, que haya una libre transitibilidad, ¿no? Transitibilidad dice, no, no es eso. Se tiene se tiene que proporcionar en este caso que haya una transitividad libre. Y para esto se tiene que considerar algún tipo de infraestructuras. Acá en la muestra fotográfica se puede ver un puente desvigado, ya que no sirve. Y no solamente eso, que también se tiene que ver algún tipo de obras de drenaje, algún tipo de túneles, y etcétera. El asunto es de que tiene que haber una libre transitabilidad en todo el trayecto de la vía férrea. Ese es el objetivo principal. Dentro de estos, lo que sí se tiene que garantizar es controlar las deformaciones. Si no estuvieran controladas las deformaciones, como muestra en la muestra fotográfica, puede haber algún tipo de hundimiento y esto puede causar algún tipo de accidente al que nosotros queremos evitar. Entonces, sí, nosotros vamos a poder controlar las deformaciones y está en función de la capa estructural y en función del disipador de esfuerzos, que en este caso resulta ser el balasto. Y también en función al tipo de trabajo que va a realizar nuestra vía férrea. Puede ser de carga, en este caso se tiene que considerar y se tiene que prever y controlar los esfuerzos de la superestructura, ¿no? Porque si no, en esta foto creo que está bastante clara de que hay un peso en demasía con relación al tipo de trabajo que se tenía que considerar para este tipo de vía. Entonces, entonces son algunos aspectos que nosotros tenemos que prever dentro de las funciones de la infraestructura y de la superestructura. Las obras de arte es muy importante en la libre circulación, ¿ya? Para esto se puede pensar algún tipo de alcantarillas. Y hay diferentes tipos de alcantarillas, tipo cajón, hay muchos tipos de alcantarillas, hay muchos tipos de túneles. El asunto es que se tiene que ver una obra de libre transitabilidad, como ya he indicado, algún tipo de obras que puede ser algún tipo de puentes, algún tipo de paso desnivel, y etcétera, etcétera. Esto va a ser en todo su trayectoria recorrido de la vía férrea. Lo que sí nos interesa a nosotros de que haya acceso por toda la vía férrea. Y lo demás es donde nosotros empezamos y damos la solución en situ. Los túneles. Hay diferentes tipos de túneles. Por ejemplo, el que se presenta en el lado izquierdo es un túnel por montaña. El que se presenta al lado izquierdo en la parte inferior es un túnel en la zona urbana. O si no, puede ser un túnel de una avenida, y etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de túneles que lo único que nos permite es de que nosotros podemos sobrepasar un obstáculo dentro de un punto a otro punto. Y esto forma parte de la infraestructura. Acá, por ejemplo, se presentan algunas características. El tipo de túnel que nos vayamos a pensar, ¿ya? Está en función, mira, en el lado izquierdo, por ejemplo, se tiene una pasarela, entonces hay una circulación todavía peatonal, ¿no? Pero en todo caso, aquí se puede observar muy claramente que los sistemas de drenaje, los sistemas de sujeción, los sistemas estructurales y demás, de que tienen que garantizar de que este túnel tenga
la configuración a lo que está a la que se ha diseñado y de que la vía férrea no tenga ningún tipo de problema. En esto puede preverse tal vez algún tipo de salidas de emergencia, algún tipo de conexiones, algún tipo de casos que más está y se presenta en los lugares tal vez donde hay mucha aglomeración de carga. No es justamente en nuestro medio, más es en Europa y en Estados Unidos. Las alcantarillas. Acá, en su totalidad, creo que la muestra fotográfica no me acompaña muy bien, pero simplemente cuando son luces mayores a los 5 metros, es que se considera un puente. Menores a los 5 metros, entonces se puede resolver con algún tipo de alcantarilla. Es decir, declarar la definición. Y hay diferentes tipos de alcantarilla, diferentes tipos que seguramente ustedes han visto en obras hidráulicas. Por ejemplo, acá el que presentamos es el tipo cajón, presentamos el de tipo de tubos, que puede ser por elementos metálicos que son muy utilizados de hormigón, y estos tendrían que ser prefabricados o fabricados in situ, pero más normalmente son los prefabricados. Los de PVC no son muy utilizados en nuestro medio, más son los metálicos. Los puentes, en la muestra fotográfica creo que es bastante claro, ¿no? Se puede observar un puente esvigado. Un puente se considera cuando la luz es mayor a los 5 metros. Y tal como se observa, entonces aquí se presenta un puente. Y es parte de la infraestructura. Hay diferentes tipos de puentes, diferentes, tipo tablero, tipo cerrado, tipo cajón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el fin es el único, ¿no? De que simplemente de pasar un obstáculo del punto A y al punto B directamente. Los pasos desnivel. Los pasos desnivel normalmente son más en lugares urbanos. Aquí está acompañada por el asunto de la señalización y algunas normas que después vamos a ver. Pero como obra civil podemos ver que puede ser tal vez en el caso de la izquierda a través de un cerco de rejilla, puede ser una opción, no es la única, o puede ser un paso desnivel. Es en forma de S, aquí creo que no se nota muy bien, y justamente para controlar de que la circulación peatonal sea controlada, ¿no? Porque si no hubiera ese tipo de control, entonces estoy seguro que el peatón se pasara a dirigir directo y por ahí hubiera algún tipo de accidente, y eso es lo que se tendría que evitar. Pero con relación a los pasos a nivel hay muchos y diferentes. En esto se tiene que considerar el asunto del control con un sistema de drenaje, los esfuerzos que también va a considerarse, controlar los esfuerzos de hundimiento y tal como en algún momento les hemos indicado anteriormente. Aquí se tiene algún tipo de casos, que no son las únicas por si acaso, ¿no? Las que ahora menos se utilizan son cuando se utiliza el paso desnivel con pavimento roseta y madera. Ya casi no se utiliza. Mucho se utilizó tal vez hasta la década de los 80, 90, pero ahora ya no. Ahora lo que se utiliza más es con elementos asfálticos o metálicos, que funcionan muy bien. También se tiene algún tipo de consideraciones en los pasos de desnivel, y justamente es la señalización. Si hubiera un desnivel, entonces, en función a la velocidad a la que está yendo, se tiene que prever más o menos un frenado, que puede ser a los 100 metros, 15 metros o 200 metros, y esto está en función a la velocidad y al peso, para pasar ese paso desnivel. Entonces, es muy importante ya la señalización que se considere en esta. En el lado derecho podemos ver un desnivel esvigado, esvigado, ¿no? Su señalización, han notado que siempre va a estar, y hay algún tipo de ángulo que no los lados esvigados, inclusive esto se los realiza cuando se hacen los defensivos sencillos, de que tienen que ser menor a 30 grados, porque mayor a estos, entonces inclusive se tiene el problema de no control de la velocidad y etcétera, etcétera. Entonces son recomendaciones que nos presentan las normas. Puede ser el asunto de los de paso, trinchera, terraplén, que en terraplén mucho tendría que ver la relación de corte y relleno. No, evitar lo posible el asunto de
desde lleno en lo posible, porque ahí tienes que entrar con todas las características y datos de campo, en especial los geotécnicos, y algún tipo de control de los taludes que se vaya a formar. No es tan... hay que tener mucho cuidado en su diseño de esta parte, al menos cuando se trata de una vía férrea o de una vía caminera, y más de una vía férrea, porque sabemos de que esta van a empezar a controlarse de formaciones mínimas. Entonces, recomendaría que en lo posible se evite los que tengan este tipo de terraplenes, ¿no? Y tenemos otro cuando sea de dos vías, ya, igual el terraplén, ya, de relleno, y puede ser también un caso mixto. Aquí está sobre el terreno natural y el otro sobre un terreno artificial que teóricamente ha sido tratado. Esto sí, se necesita mucho cuidado cuando se trata de tipo mixto porque no es tan sencillo tener el control y se tiene que considerar los efectos y características de la zona y demás. Y se tiene que prever inclusive el relleno en estos casos y de que haya una asistencia con relación al terreno natural es muy delicado y muy complicado. Pero para esto se tiene que considerar todos los datos geotécnicos. Entonces, un estudio en lo posible lo más completo que se pueda, ¿no? Las zanjas defensivas o las trincheras, por lo que aquí puedo observar en el lado izquierdo, su talud natural casi es vertical. Me imagino que debe ser tal vez un lugar rocoso, o si no es rocoso, creo que están aquí controlando con alguna malla. Es lo que se puede usar con alguna malla. Entonces, por lo que veo de que aquí no es un terreno 100%, debe haber algún tipo de roca, ¿ya? Es un tipo, pero de trinchera que se puede observar. Acá un poco me da miedo, aquí veo un terreno, no sé si es arcilloso o algo, pero es una trinchera. Entonces acá tal vez se debería prever un talud o controlar un talud o tal vez algún tipo de obra de protección a los lados. Pero al final resulta y es una trinchera. Los terraplenes, en lo posible, nuevamente repito, se tiene que evitar en lo posible, ¿ya? Porque para esto se necesita un grado de compactación tal vez casi un 100%, un T tal vez, un factor de 180, podría ser, ¿no? Entonces, evitar, pero es parte de la conformación de dentro de una vía férrea, pero en lo posible, repito, de que tendrías que evitar ese tipo de obra, en lo posible. Los sistemas de drenaje que puede haber en los túneles, que puede haber a flor de piel, etc. El objetivo principal de esto es de desalojar el agua que hubiera, ¿ya? Y hay normas, ustedes conocen, para prever el desalojo del agua, su corriente mínimo y máximo, ¿ya? Y algún tipo, también se podría hacer con algún tipo de geotextil, o también se podría hacer con algún tipo de grava en función de su volumetría, ¿no? Pero el asunto se tiene que desalojar y este agua que nosotros desalojemos no tendría que comprometer a la superestructura o a la infraestructura por el efecto del contacto con el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso. Ahora sí, esto sí es lo que nos interesa por ahora, es la superestructura, porque lo anterior, seguramente ustedes han visto alguna materia, obras hidráulicas 1 y 2, tal vez en carreteras, algún tipo de casos, en suelos y demás, son obras más de protección y demás. Pues lo nuevo para nosotros va a ser justamente la superestructura, donde se tiene que considerar todos los aspectos. Por ejemplo, los aparatos en la parte inferior de su balasto, el balasto, las rieles, las durmientes, los aparatos de sujeción, los aparatos de vía, inclusive está la señalización y entonces son algunos componentes de la superestructura. Y eso es lo nuevo para nosotros, porque tenemos antes a eso determinar la altura de su balasto, del balasto, el tipo de durmiente, las dimensiones, el tipo de durmiente que vamos a utilizar, el tipo de gel que vamos a utilizar, y etcétera, etcétera. Que eso normalmente está en función de la velocidad y el peso a lo que se va a realizar el diseño. Aquí tenemos alguna recomendación, solamente recomendación.
Por ejemplo, cuando existe un suelo compactado, entonces la superestructura se recomienda de que tiene que tener un talud de 1 a 1, simplemente una recomendación, y se prevé hasta una altura máximo con relación a la base de la durmiente de 30 centímetros. Y también está normado, pero no tendría que superar los 40 centímetros, ¿no? Porque hay los que dicen 35 centímetros. Pero yo creo que es bastante conservador los 30 centímetros. Y lo demás sí es una parte desde lleno con relación hasta la altura de la durmiente, ¿ya? Y con relación al tipo de techo que nosotros vamos a considerar. Acá lo que se puede observar, algún tipo de sistema de drenaje de zanjas. Si fuera ese tipo de zanjas, antes de no, yo recomendaría que sea con algún tipo de granulometría controlada. Si nosotros, bueno, por lo menos para este tipo de casos, se considera tal vez una granulometría de 1,5 o 2, no sé, no se tendría que considerar tal vez diámetros de 3/4. Porque miren, es el lecho de la parte inferior donde está nuestra carpeta estructural. Entonces aquí tenemos que evitar y minimizar la cantidad de elementos finos que tendría que contener, porque a lo posterior esto tal vez hay una palabra, se puede colmatar. Y eso es peligroso. Cuando se colmata, entonces prácticamente el sistema de drenaje deja de funcionar. Entonces, eso se tiene que prever. El balasto, en la parte inferior, después de su balasto, es el balasto. Hay diferentes tipos de métodos que vamos a llevar en la asignatura para la determinación de esta altura, que puede ser tal vez algunas recomendaciones de norma de esta en función del tipo de suelo y de carga, puede ser en función de la granulometría, en función de muchas cosas, ¿no? Y en función del peso, el peso en especial y la velocidad. Y en lo posible de que tiene que haber una fractura del 80-90% de las aristas para que haya una adherencia, porque al final esto también va a cumplir la función de absorber los esfuerzos, los esfuerzos en la parte inferior de las durmientes, ¿ya? Y también el balasto y subbalasto sirve también como un sistema de drenaje natural, ¿no? Entonces, es un colchón amortiguador. Hay aquí algunas recomendaciones en función de la colorimetría y se recomienda que se utilice y de acuerdo a la ISO 180. Por ejemplo, aquí tenemos unas recomendaciones de acuerdo a la ISO 180 donde se permite que haya un desgaste de los ángeles hasta un 28%, la velocidad, la capacidad portante de 12 hasta kilogramos centímetro cuadrado para velocidades mayores a 200 kilómetros por hora. Y una geometría que está en función al tipo de norma. Lo que nosotros vamos a usar, y les recomiendo, voy a empezar hoy le voy a subir la información, y da mucha información con relación a la norma AREMA, que es la americana, aunque muchas dimensiones que nos presenta son demasiado conservadoras. Tal vez podríamos usar la brasilera, la colombiana o la argentina, ¿no? Porque con relación a una normalización en nuestro medio no tenemos en Bolivia, no tenemos. Podemos usarlo, pero la brasileña, la colombiana, la argentina, la peruana, y el DRM es un poco conservador. Las funciones que se tiene, el sistema si nosotros consideramos el asunto del balasto, un sistema es de disipador, es un sistema de drenaje. Ahora, si consideramos el asunto del subbalasto, de que es de amortiguar de alguna manera con relación a la capa estructural y el balasto mío, y el balasto, ¿no? Se puede considerar algún tipo de granulometría inclusive menor con relación al balasto. Y las alturas, como les decía, puede ser de 30 centímetros máximo mínimo, pero estas son recomendaciones que están en las normas, por si acaso. O si no, se puede determinar esto mismo. Pueden observar en la fotografía, son piedras trituradas, ¿no? No me gusta mucho esto, porque debería ser de una manera más o menos casi boleada, fracturada en las aristas. Debería haber, como les decía, por lo menos hasta 80-90% de las fracturas en esta para que haya una adherencia, pero aquí es lo que es lo que no se puede observar y no me gusta, a ver, no me gusta.
Y hay algunas características, pero en función de la norma, ¿no? Por ejemplo, aquí se presenta la resistencia mínima, los tamaños de las partículas, la velocidad, y el espesor. En muchos, lo que se recomienda una altura de 25 a 30 es tal vez lo más aconsejable. Lo que se hizo en Bolo Bolo y Apacani era de 30 a 25 centímetros. Hay algunas normas, por ejemplo, AREMA te recomienda desde 30 centímetros hasta 40 centímetros, ¿no? Pero ahí se tienen que considerar geometrías de 1,5 metros en pulgada. Eso está normalizado. Las funciones del balasto, como les decía, es una altura. Aquí, ¿qué dice? Es repartir uniformemente los esfuerzos, estamos de acuerdo. Darle estabilidad a la vía, sí, estamos de acuerdo. Es un sistema de drenaje, es evacuar las aguas, garantizar estabilidad, sí, está de acuerdo con eso, proporcionar una rodadura suave. Es un colchón al final, ¿no? Entonces, miren, de acuerdo a esto, si no me equivoco, es la norma mexicana, sí creo que sí. La altura del balasto, ¿ya? Puede ser de 25 a 30 centímetros, pero está en función de la velocidad, ¿ya? Son también recomendaciones. Su granometría, esto es de acuerdo a la STMC 111, tiene que cumplir estas relaciones. Esto, me parece que es un balasto bien trabajado. Se ve de lejos, ¿no? Las caras fracturadas. Ven de alguna manera que se adhieren, hay una adherencia entre estas, ¿no? Entonces se ve bien esto. Acá ni siquiera se puede ver el balasto. Ya prácticamente el sistema de drenaje aquí ya no funciona, ya no sirve. Se tendría que hacer una reposición total de esta parte. Y tal vez en etapa de lluvia inclusive se podría ver algún tipo de hundimiento. Si fuera un lugar tal vez con, por ejemplo, va a ser una zona de un bofedal, entonces aquí hubiera riesgo de hundimiento y descrecelamiento inclusive. Pero esto no está bien. Esto ya no está bien. Tendría que hacerse un mantenimiento ya rutinario. Aquí ni siquiera se ve el balasto, y menos las durmientes. Acá sí que está, miren esta muestra fotográfica, no sé si pueden observar de lejos. No está bien. Cuando hagamos el capítulo de mantenimiento, ahí vamos a ver de qué es necesario que nosotros hagamos un diagnóstico in situ y permanente. Por eso se lo denomina un mantenimiento rutinario. Puede ser mensual, trimestral, bimestral, o después de lluvias, ¿sí? Etcétera. Eso normalmente se lo realiza en los caminos, por ejemplo, eso maneja la ABC en caminos viales, un mantenimiento rutinario. Pero acá, por lo visto, por la fotografía, es lo que falta y resulta ser peligroso. ¿Qué tal si nos encontramos en una zona donde se encuentra gran cantidad de agua? El balasto ya ha dejado de funcionar porque se ha esparcido, pero otra cantidad no funciona para nada, ¿no? Entonces, acá no se ve bien. El balasto sí tiene que ser de piedra, ¿ya? Acá lo que falta es enrasar, es lo que se puede observar acá. No está enrasado. Aquí está superficial, sí, pero esta parte se tendría que todavía mejorar. Acá todavía puede haber una circulación. Notan de que para esto se tiene que prever un mantenimiento rutinario. Miren, con relación a esto y esto, hay una gran diferencia, ¿no? El de tierra y aquí es directamente con la piedra, ¿no? Ahora en esto, sí, tampoco no es cualquier tipo de roca el que vamos a utilizar. Normalmente se utiliza con una densidad superior a 2,65 gramos centímetro cúbico y también están normalizadas y después lo vamos a ver. Las durmientes. Las durmientes en el pasado han sido muy utilizadas de madera, pero ecológicamente y demás ahora han dejado de usarse. Y se ha hecho un gasto bastante importante en el uso de madera. Imagínense cuando había vías férreas de, por decir, de 100 kilómetros, 200 kilómetros, cuánto de madera en eso involucrado, ¿no? Entonces ya casi no se utiliza. Los metálicos, sí hay en nuestro país, por ejemplo en Oruro he visto mucho los metálicos, pero también se tiene que hacer un mantenimiento rutinario porque en lugares
Por ejemplo, en Oruro el nivel freático está más o menos, y es bastante alto, casi es a 1 metro. En época de lluvia, entonces hay un contacto directo entre el agua y la durmiente metálica. Y en muchos tramos, allá por lo menos, se ha corroído. Y si ese fuera el caso, entonces tal vez ver otro tipo de durmiente, o si no, de que tal vez considerar algún tipo de aditivo, algún tipo de pintura epóxica para durmientes metálicos, si fuera el caso. Y los de plástico no son muy comunes, pero en Europa hay algún tipo de tramos que se han realizado con plástico. No es muy común, ¿no? Y los hormigones ahora son muy utilizados. Nosotros en el Bulabul y el Pacané hemos utilizado el de hormigón con una resistencia característica de 30 megapascales, 300 kilogramos centímetro cuadrado, y son prefabricados, ¿no? Inclusive están insertos en estos los aparatos de sujeción. Y tiene muchas ventajas. Y de un tiempo a una parte se ha vuelto muy de moda el uso de los durmientes de hormigón. En el asunto de las durmientes, antes que se me olvide, si bien es importante la sección transversal, ¿no? La sección transversal y de los lados, ¿ya? Es también bien importante la separación de estas. Porque imagínense una separación, por decir algo ridículo, de 2 metros. No va a haber una buena sujeción, ¿no? Aparte de eso, de que van a ser transmitidos por el efecto del peso en las durmientes. Entonces, más o menos se va a presentar como especie como bulbos y van a empezar a sobresalir el balasto. Está también normalizado las separaciones, que puede ser de 30 hasta 60 centímetros. Por lo general se utiliza de 40 hasta 50 centímetros. Pero es posible determinar esta separación. Y es bien importante. Y eso también permite una buena distribución en la parte del balasto. Durmientes de madera, hay más desventajas por si acaso. Las ventajas, tal vez algo técnicos, pero el asunto más ambiental se está dejando de usarse las durmientes de madera. Las metálicas, la que les he mencionado, esto se tiene que hacer en lo posible, evitar en los lugares donde haya tal vez donde haya la presencia de agua o río o nivel freático alto, ¿no? Y aquí permanentemente se tiene que hacer un mantenimiento rutinario. Acá tenemos que la vida útil de 30 a 50 años. Tenemos en Oruro que se ha implantado en el año 70, casi un 80% todavía no funciona. El nivel freático es bastante alto. Estos son los mixtos, los bibloques, ¿no? Pues pueden observar de que en la parte del centro hay elementos metálicos, elementos de sujeción, pero el más utilizado es este, el elemento de hormigón. Y los que nos proveían allá era una empresa cruceña y justamente era un elemento pretensado. Y tiene mejores resultados este tipo de durmiente. Inclusive aquí se puede controlar las gradientes. Después vamos a ver qué tan importantes son los ticonos, ¿no? ¿No? Entonces, acá algo se puede observar donde está mi puntero, algún tipo de inclinación, que normalmente es hasta 5%. Esta garganta también está normalizado, ¿no? Entonces, lo que interesa a nosotros cuando tengamos que hacer o definir el tipo de durmiente es esta sección transversal y este volado, ¿no? Acá se puede observar de que está incrustado los aparatos de sujeción y va bien porque al final de que cuando nosotros tengamos que controlar una vía férrea lo hacemos al milímetro. La torcha se controla al milímetro, no es al centímetro. Y con ese aparato de sujeción ya embebidos en el hormigón, entonces nos facilita este tipo de trabajo. Ya, acá están los bloques, los de hormigón pretensado. Ya, eso con relación a las durmientes. Esto después lo vamos a desarrollar en los siguientes capítulos, solamente es una presentación de los elementos de la superestructura y demás. Las rieles, el más utilizado es de ese tipo, donde tenemos una base del patín, el alma, una altura, la altura del hongo. Después vamos a ver esto que tan importante es de controlar el desplazamiento en la parte del hongo.
Esto es más para el control del deslizamiento que hubiera. Entonces, de una manera general, tenemos el hongo, la cabeza, el alma o el nervio y el patín. ¿Ya? Y esto esta sección transversal de la hiel se puede determinar en función de la velocidad y la carga, que después lo vamos a hacer en la parte de dimensionamiento. Algunos defectos de la hiel, y hay muchos por si acaso, hay muchos, pero si es que hubiera un defecto de hiel de fábrica, que podría ser esta fisura longitudinal, ya, mejor es de que cuando recibamos la hiel en obra, en lo posible, en la parte de las curvas tendría que ser tal vez las hieles con mejores condiciones que tenemos, porque es la parte de donde normalmente hay un desgaste permanente, y donde en estas zonas es muy común hacer un mantenimiento rutinario en las curvas. Aquí, ¿qué es lo que se ve? Por ejemplo, en la fisura longitudinal se puede observar, esto es casi de fábrica. Acá se puede observar la fisura también longitudinal, es vertical y es horizontal. Es un defecto de la hiel. Acá se tiene una fisura transversal, ya puede ser por efecto del trabajo, no siempre esto puede ser de fábrica. Y aquí se tiene algún tipo esto ya es de fábrica, de ampolla, o puede ser también por efecto de la fricción que haya tenido con la llanta del hielo. Vamos a mostrar después algunos aspectos que se tienen que evitar cuando hagamos el diseño y la determinación de la sección transversal de la hiel. Porque se imaginan, por decirte, que la gradiente fuera mínima y la carga fuera excesiva, entonces va a haber una mayor tracción en las llantas de la hiel. Y eso es lo que produciría una fricción directa con la hiel. Y eso, a posteriori, lo que ocasionaría tal vez un desgaste excesivo del hongo de la hiel. Eso se tenía que prever. Aquí se tiene algún tipo de efectos internos de soldadura. Esto por efecto del aplastamiento. Esto sí que es peligroso porque si es parte del hongo, entonces, esto se tiene que pensar un mantenimiento pero rápido en una zona donde haya una velocidad importante. Ahora, si la velocidad no fuera tan importante, bueno, lógico que se tenía que realizarlo, pero todavía te da un compás en tiempo para que realice este tipo series de emplazo de la hiel, porque esto ya se tenía que dejar de uso. Existe el hundimiento local de soldadura, esto por excesiva fricción que se presenta. Aquí un desgaste ondulatorio. Puede ser por efecto de fabricación, pero no lo creo. Más es tal vez por el uso no controlado de la locomotora o de los vagones. Hay un tipo de desgaste ondulatorio y demás. Estos son diferentes tipos de desgaste, que hay mucha información en Internet. Aquí no nos vamos a quedar, simplemente vamos a presentar. Aquí, por ejemplo, algunos defectos superficiales. Y hay muchos, ¿no? Ya. Ahora, con relación al ancho de trocha, en nuestro medio, en el país, lo que se utiliza es un ancho de trocha métrica de 1 metro. Pero el único desfase que hemos tenido es en el metropolitano, que el metropolitano es de 1.435. Y pueden notar acá en las dimensiones, ¿dónde están? Acá. Pueden notar acá que esto está controlado al milímetro, ¿verdad? Y es así como se controla, al milímetro. Cuando se trata de trenes así con velocidad, entonces lo mejor que sería y se recomienda tener una trocha de 1676 o 1668, ¿ya? Son para velocidad. ¿Qué más podemos aquí decir? Tal vez los colores también nos indican mucho de que acá se utiliza el asunto métrico en Bolivia, a excepción del metropolitano. Algunos aparatos de sujeción son variados. Este tipo clip elástico, se necesita un aparato para hacer la sujeción directa con la hiel y la durmiente. Es un aparato que se maneja en obra. Se puede hacer también rudimentariamente, pero es muy esforzado, tal vez con algún tipo de bayeta o algo.
y también aquí se necesita mucha maña para esto, ¿no? Otro tipo de sujeción, ese tipo de sujeción lo noto muy, muy débil, desde mi punto de vista. Ese es el más utilizado, ese es el más utilizado. Tipo SK, L. Acá directamente están los bivocles, ¿no? Esto está con pernos. El asunto con pernos, por efecto de la vibración, en muchos tiende a desenroscarse y tampoco podemos soldarlo, ¿no? Entonces, eso es la deficiencia de este tipo de sujeción. Por eso el recomendado es este, el de tipo SKL, es recomendado. Y hay otros más. Esos son bien placa. Eso más es para la ciudad, la zona urbana, el que tenemos nosotros en el metropolitano. Bien placa es de hormigón. El hormigón resulta inclusive ya como un disipador de energía, entonces es bastante también delicado en la parte de su diseño. Un momentito, por favor, alguien lo llama. Ya, esto los de vía en placa, vuelvo a repetir, es más utilizado en la zona urbana, porque no se ve muy bien que esté a flor de piel el balasto de una vía urbana, imagínense, no se ve bien. Entonces, acá tiene que ser por un elemento de hormigón, embebido de hormigón y refuerzo de acero. Acá lo importante es controlar el tipo de hormigón que vamos a tener, porque por efecto de la vibración que se va a tener, entonces es posible que se haga algún tipo de fisura. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar en la fase constructiva. No sé si han visto la construcción del Metropolitano, los refuerzos de acero, inclusive se ve más en los alveolos, en los costados y en la parte central. Los que van a hacer en la parte de vía en placa, ellos van a hacer un ejemplo, un ejemplo de diseño y van a considerar aspectos más dinámicos porque es un disipador de energía, se tienen que controlar las fisuras y demás. Entonces, a esto se le puede hacer con la simulación de motivadores, resortes y demás, ¿no? Entonces, ahora dentro de las ventajas de esto, de que si es con hormigón lógico, de que tiene que soportar una carga importante de carga, sí, ¿no? Entonces, hay una disminución y bastante importante con relación a las presiones de transferabilidad en la parte de contacto que se tiene
con la riel y la parte de la placa, ¿no? El asunto del costo es una desventaja, y lógico, porque estamos hablando de hormigón con refuerzo de acero, ¿no? El mantenimiento también es bastante caro. Entonces, repito, de que esto más para las zonas urbanas. Ahora, vía en placa. Esto es de un enchaquetado, está con un sistema de enchaquetado. Este tipo de gradiente ya está normalizado. Cuando nosotros consideramos las durmientes de hormigón, ya inclusive ya considera este tipo de gradiente. Este es el enchaquetado. El enchaquetado, ¿qué función tiene? Es para reducir el ruido que se presente y para que sea un amortiguador interno con contacto con la vía en placa. Los aparatos de vía, ya para dar las direcciones, por ejemplo, acá podemos notar que está esto cerrado y esto está abierto, la aguja está aquí cerrado, abierto. Puede ser esto monitoreado a través, bueno, antes se lo hacía manualmente, mecánicamente, ahora digitalmente se lo puede realizar, ¿ya? Muy utilizados, esto es en los desvíos, etcétera, pero más en los terminales. Esto tiene, por si acaso, un ángulo mínimo y máximo, o también acá una longitud máximo y mínimo. Y esto tiene que ver mucho la velocidad en la que está aplicándose, algún tipo de desvíos mixtos, y etcétera, etcétera, que esto se lo va a ver justamente en la parte de haces y crucetas. Algún tipo de consideraciones. Por ejemplo, aquí se puede ver algún tipo de desvíos o traviesas que puede ser los escapes, diagonal, el haz, etcétera. Algún tipo de caso que se presenta en la realidad. Los cambios de aguja, como les decía, puede ser mecánico, manual, etcétera. Las locomotoras, ha habido una evolución bastante importante. Ahora los que se utilizan, por lo menos en nuestro medio, son de tracción a diésel. El que vamos a tener en el metropolitano va a ser por vía eléctrica, o puede ser también mixto. Para cuando nosotros hagamos el diseño de la vía férrea, tenemos que definir qué tipo de locomotora vamos a utilizar. A ver, para esto se tiene que saber qué tipo de peso se va a considerar, qué tipo de velocidad se va a considerar, etc. Hay diferentes tipos de locomotoras. Lo que se ve en la fotografía ya prácticamente están ya en la historia. Esto está en, ¿qué dice? Que en Antofagasta en 1929. Esto ya está en cementerio de los jardines, si no me equivoco, está en Uyunes, ¿no? Tipos de locomotora, diésel eléctrico. Creo que hemos dado un pantallazo de todo lo que vamos a ver. Hay diferentes tipos de locomotoras. No sé si hubiera alguna pregunta o consulta. Hay diferentes tipos de locomotoras. Es muy parecido al tranvía, no sé por qué dice metropolitano, pero va a ser de este tipo. Los vagones, hay diferentes tipos de vagones. Hay muchos tipos hay diferentes tipos de vagones que podemos adoptar. Y eso es en función al tipo de fabricante que se va a adoptar. No sé si hubiera alguna pregunta o consulta del curso.